Hola chicos, nuevamente para mí es un enorme placer estar con ustedes a través de este video de clase en el cual pues vamos a seguir abordando lo correspondiente a este segundo bloque, ¿no? Haciendo un breve recordatorio, recordemos que estamos hablando de lo que es lo sucedido en la Primera Guerra Mundial y ahorita vamos a abordar, obviamente, las causas, las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Vamos a analizar de manera breve, rápida, cuáles fueron estas consecuencias en estos ámbitos, de qué manera se vieron beneficiadas, afectadas, después de que se da, obviamente, el término de la Primera Guerra Mundial, ¿no, chicos? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Y bien, chicos, la primera transformación que nosotros podemos ver después de la Primera Guerra Mundial es que hubo un cambio, se transformó el espacio geopolítico. ¿A qué nos referimos con esto, chicos? A que la forma en la que se encontraba limitado territorialmente Europa antes de la guerra estaba de una manera y después de que termina la Primera Guerra Mundial se transforma y se divide de otra manera, ¿sale? Como ustedes pueden ver en este mapita, chicos, aquí podemos ver que antes de la guerra se encontraba, se conocía a Alemania como el Imperio Alemán, que la podemos ubicar aquí, chicos, ¿sale? Imperio Alemán. Aquí también encontramos, vean la gran extensión territorial que tenía el imperio ruso. Aquí podemos ver también el imperio austrohúngaro, ¿sí? Que también tenía una extensión territorial pues bastante amplia, ¿sí? Y vean posteriormente el gran cambio que se da a nivel territorial después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Aquí ya podemos ver, obviamente, que Alemania no cambia hasta cierto punto, extensión territorial sí se ve un poquito, pues, limitada o cambia territorialmente, sí ya podemos ver, por ejemplo, que todo esto, esta partecita que le correspondía antes de la guerra, por ejemplo, ahora ya se vuelve como un estado independiente y se conoce como Prusia, ¿sale? Entonces sí perdió cierta cuestión territorial Alemania después de la Primera Guerra Mundial. También podemos ver aquí ya la extensión territorial que tuvo ya lo que después se conoce como la Unión Soviética. Vean que también pues ya no es esa amplia territorio que había, ¿sí? Espero que lo puedan ir viendo, ya queda de una manera territorial diferente. Y pues obviamente aquí se ve hasta cierto punto la desintegración del imperio austrohúngaro, ¿sí? Ya nada más aquí podemos ver que ya aparece, por ejemplo, Hungría nada más, que ya aparece Austria como país independiente, que ya aparece también Checoslovaquia como país independiente, ¿no? Aquí literalmente podemos ver que sobre todo el imperio austrohúngaro es el que literalmente sí se ve como que disuelto. Podemos ver obviamente la formación de nuevos países y dentro de esta formación de nuevos países pues tenemos aquí lo que es Polonia, que aquí tenemos a Polonia. También se da obviamente la formación de lo que es Checoslovaquia y de lo que es también, aquí está Checoslovaquia, chicos, y de lo que es Yugoslavia, ¿no? Entonces, vean cómo si hubo una gran transformación geopolítica después de la Primera Guerra Mundial, que también es muy significativa. Estos cambios también fueron muy importantes, obviamente a través de la historia que trajeron consigo, pues obviamente tanto beneficios como también consecuencias, ¿no? Vamos a ver después aquí cómo se unen otras colonias a la Unión Soviética y posteriormente se va a llamar Unión de República Socialista Soviética, ¿no? En donde ya cuenta con una amplia extensión, pues a lo mejor un poquito parecida a la que tenía antes en el Imperio Ruso, ¿no? Pero pues esa ya es otra parte de la historia. Pero este es el cambio, chicos, o fue una de las consecuencias que hubo. Otra situación que se vio, chicos, después de la Primera Guerra Mundial fue que obviamente hubo muchos países afectados,
por estos combates, que aquí hay que abrir un paréntesis y decir que estos países se vieron muy afectados porque los ataques en la Primera Guerra Mundial eran por mar, por tierra, por aire. ¿Sale? Aquí atacaban por todos lados, donde estos países que estaban en esta guerra vieran oportunidad de atacar, lo hacían. Sí, lo hacían y obviamente los países que más afectados se vieron por esta situación fueron países como Francia, como Bélgica, como Rusia, Italia y Australia. Quedaron literalmente muy, muy devastados por esta forma de combate tan fuerte que se dio, ¿no? Otra consecuencia, chicos, fue que, pues, obviamente todos estos países que en un determinado momento tenían una posición económica estable, pues se vieron muy afectados porque como que continuaban financiando esta guerra, ¿no? Sacando de sus reservas de oro al darse cuenta que ya no había pues más dinero, lo que empezaron a hacer es que se empezaron a endeudar, empezaron a pedir dinero a otros países para poder continuar ellos peleando. Dentro de estos países a los cuales se les llegó a deber mucho dinero o con los cuales se endeudaron estos países, pues recordemos que es Estados Unidos, ¿no? Entonces esa también fue otra consecuencia que ya estos países también que se endeudaron pues les fue un poquito difícil como que agarrar nuevamente el ritmo o como que resurgir por ese gran endeudamiento que hicieron, ¿no? Por esta Primera Guerra Mundial. En estas imágenes, chicos, nosotros podemos ver la destrucción de ciudades, eh, de monumentos, casas, etcétera, ¿no? En el cual pues obviamente podemos ser testigos visuales de cómo fue el combate y de cómo se afectó obviamente a cada uno de estos países, chicos. También hubo otras consecuencias y una de ellas fue que recordemos que Estados Unidos se anexó finalmente, al final casi de esta Primera Guerra Mundial, pero pues se vio muy, muy beneficiado, ¿no? Literalmente Estados Unidos para nada se afectó por lo ocurrido, puesto que no fue tampoco como que en la parte de su territorio, ¿no? Y esta situación de que pues también otros países le pidieran dinero, de que también él diera el apoyo, pues obviamente lo hizo colocarse y pues hasta la fecha, ¿no, chicos? En lo que nosotros conocemos como país de primer mundo, ¿no? Su economía se vio muy beneficiada y lo colocó como el país líder, ¿no? Como el país grande, como el país que todo lo puede y pues eso logró ese gran realce que pues tiene Estados Unidos, ¿no? Y pues obviamente no fue el único, es el líder, pero hay otros atrás de él y dentro de ellos también tenemos, por ejemplo, a Japón, que también empieza a resurgir y lo coloca también como un país potencia, ¿no, chicos? Obviamente esto gracias a la situación de la Primera Guerra Mundial y al hecho de que prestó, pues obviamente dinero, víveres, etcétera, ¿no, chicos? Este fue algo que benefició a Estados Unidos. Otros cambios que también se vieron, chicos, con esta situación de la Primera Guerra Mundial fue que también se reconocieron sobre todo aquí ya los derechos de los trabajadores, ya se permitió la formación de sindicatos por toda la situación que se vivieron. Hubo como que ese cambio después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se avanzó ahí. También en el año de 1929 se crea como tal la Sociedad de las Naciones Unidas, pero su trabajo se va viendo año con año, ¿no? Algo que también fue muy significativo fue que en 1917 se da el voto femenino para las mujeres. Recordemos que no se retoma tanto este tema del voto femenino, chicos, pero no fue algo, no fue X tema, ¿no? Tuvo mucho significado porque para que las mujeres de Europa pudieran lograr el voto, chicos, tuvo que pasar un sinfín de sucesos y de hechos muy significativos, ¿no? Hubo varias mujeres que obviamente perdieron su vida por lograr el voto que ahora pues todas nosotras las mujeres tenemos, ¿no? Gracias a ese cambio que se da en Europa y que ya posteriormente se da, por ejemplo, en el continente americano, ¿no? Obviamente ya no con la misma problemática o con las mismas muertes que hubo, pero
viene el movimiento y ya se retoma posteriormente en los demás países, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, ya se da en el año de 1920. Y posteriormente, después de esto, chicos, cuando ya la guerra como tal se concluye, sucede un acontecimiento muy importante que le toca vivir a Estados Unidos y que es la famosa Gran Depresión, que este tiene que ver con el tema de que se cae la bolsa de valores de Nueva York en el año de 1929. Este es uno de los golpes más fuertes, chicos, que ha tenido Estados Unidos a través de la historia, que no lo vamos a abordar tanto porque tiene más adelante su clase especial, pero tiene que ver obviamente con la caída de la bolsa de valores, pérdidas económicas, un movimiento muy, muy fuerte que vive Estados Unidos y que lo conoceremos más adelante, ¿no, chicos? Y aquí podemos ver obviamente en estas imágenes cómo se vivió este trabajo para empezar la formación de sindicatos y de que los trabajadores se vieran más protegidos y también ese gran trabajo que hicieron las mujeres del continente europeo para que se diera el derecho al voto, chicos, ¿no? Y de manera muy general, concluimos este tema, este video. Hasta aquí, chicos, con el cual podemos ser testigos de cuáles fueron esas consecuencias políticas, sociales, económicas después de la Primera Guerra Mundial, chicos. Bueno, hasta aquí nos quedamos y nos estamos viendo en nuestro siguiente video de clase.